Hola mis hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga, jóvenes y cada una de las personas que nos ven. Estamos muy contentos de estar aquí. Mi nombre es Osvaldo, Lili, mi esposa. Hola, bendiciones. Así es un privilegio estar con todos ustedes compartiendo. Y la semana pasada, para los que estuvieron con nosotros, estuvimos hablando respecto a las evidencias del amor de Dios por nosotros. Y el día de hoy queremos tocar otro tema que es las evidencias de nuestro amor por Dios. Así es. Y bueno, nos gustaría comenzar diciendo que a diferencia del amor por Dios que Él tiene por nosotros, que es un amor inmutable, ¿qué significa esto? Ya lo hablamos. Significa que su amor no cambia. Junto con todos sus atributos de Dios, la palabra dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Qué significa? Que su amor por nosotros ni crece, pero tampoco disminuye. El amor que Dios tiene por nosotros siempre va a ser el mismo. A Así es. diferencia de nuestro amor por Dios, que nuestro amor por Dios sí debe de ir creciendo. Si somos cristianos, nuestro amor por Dios debe de ir creciendo día con día Así es. a medida que lo vamos conociendo cada vez más. Jóvenes, hermanos, a medida de que experimentamos el amor de Dios, Ujú. su disciplina en nuestras vidas, así como a medida que lo vamos conociendo en su palabra, que gracias a Dios que nos dejó su palabra para que lo podamos conocer, porque uno no puede amar a quien uno no conoce. Así es. Y la mejor manera de conocer a Dios, aparte de experimentarlo en nuestra propia vida, es conocerlo por medio de su palabra. Porque ahí nos dejó cómo es Él. Ahí nos deja ver cómo es su carácter, su amor, lo que le gusta, lo que no le gusta, cómo Él es bondadoso, pero también es justo. Así es. Entonces, muy importante que nosotros conozcamos su palabra para que podamos conocer a Dios. Así es. Y muchas personas, ¿verdad? Bueno, estamos hablando también aún dentro de la iglesia, que nosotros podemos decir, yo puedo decir, amo a Dios, pero ¿cómo sé que realmente amo a Dios? ¿Cuáles son esas evidencias de que estoy amándolo? ¿Y por qué lo amo, verdad? Y bueno, Ujú. principalmente yo creo que nosotros queremos o hemos entendido ese amor que Él ha dado por nosotros, que ahora nosotros en amor también queremos aún corresponderle a ese amor y ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Entonces, bueno, hay, ¿verdad? Vamos a leer cuando le preguntan al Señor Jesús, bueno, ¿cuál es el primer mandamiento de todos, verdad? Ujú. Porque como decías, ahora nosotros queremos conocerle, porque no podemos decir que amamos a alguien que no conocemos. Y gracias a Dios nos ha dejado la palabra para que podamos, por medio de la palabra, nosotros conocer a este Dios soberano y a este Dios bueno que nos amó primero. Así es. Entonces vamos a ver qué nos dice Marcos, Ujú. capítulo 12, el versículo 29. Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Así es, así es. Un texto sin duda en el que debemos de poner mucha atención y tomarlo muy en cuenta, Uh-huh. porque el mismo Señor Jesús describe este pasaje o este mandamiento como el Más más importante. importante de todos los mandamientos, donde dice, lo más importante es que me ames a mí, lo más Uh-huh. importante es que ames a Dios. Y precisamente Él nos da algunas maneras donde el Señor considera que de esa forma o de esa manera vamos a poder demostrar que amamos a Dios. Así Y es. precisamente la primera de ellas es que dice que debemos de amar al Señor con todo Uh-huh. nuestro corazón, ¿verdad? Así es, y bueno, ¿y por qué es este mandamiento tan importante realmente el amar a Dios y que este mandamiento aún nos va a guardar del legalismo? ¿Qué es el legalismo? Hacer cosas que Dios no nos hace, que no nos pide que hagamos, ¿verdad? O Ujú. con las motivaciones equivocadas, de realmente ver cuál es nuestra motivación al hacer lo que yo hago. ¿Por qué, por qué digo amar a Dios? Ujú. Porque realmente tengo un miedo a un castigo eterno y por eso es que voy a la iglesia, por eso es que le busco. Tú no estás buscando a Dios o no estás obedeciendo, tratar de obedecer a Dios porque lo amas, porque lo amamos, sino porque tienes un miedo, un temor al castigo.
Dios es un Dios bueno y realmente nosotros queremos amarlo como Él dice en su palabra. Ahora también no es para tratar de manipular a Dios, porque Dios no es manipulable, pero nosotros en nuestra humanidad pensamos, ¿verdad?, de que tratar de manipular a Dios para que haga lo que nosotros queremos o deseamos, ¿verdad? O aún, como un ejemplo, yo me levanto en la mañana para orar, para que me vaya bien en el día. Aún no es porque yo quiero tener esa relación con Él, tener esa comunicación con Él, porque yo le amo, porque yo quiero estar con Él. Entonces, ahí la motivación, nuestra motivación como hijos de Dios y como creyentes, tiene que ser el amor. Así es. Al amor. Y este mandamiento que nos dice que es tan importante, que primeramente como hijos de Dios y como creyentes va a ser el amar a Dios, y todo lo que hagamos sea motivado porque le amamos. Así es. Así es. Muy importante que no seamos cristianos por conveniencia. Sí, también. Que hagamos las cosas por amor, miedo. no por conveniencia. Precisamente como ya lo decía Lili, que no sea el orar porque simplemente espero algo de Dios, sino que yo demuestro mi amor por Dios en mi oración, aun cuando yo oro, pero digo, Señor, que sea como sea, que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Por qué? Porque yo estoy orando conforme a la voluntad de Dios. Espero y quiero que se haga la voluntad de Dios, no la mía. Entonces sí, allí yo demuestro que realmente estoy orando porque amo a Dios, no por conveniencia, no para esperar obtener un beneficio propio, ¿verdad? Así es. Y bueno, pues precisamente una de las maneras en las que el Señor nos habla en este versículo de Marcos, de cómo es que debemos amarlo, el Señor dice que primeramente debemos de amarlo con todo nuestro corazón. Así es. ¿Verdad? Pero ¿qué significa cuando el Señor dice que debemos de amarlo con todo nuestro corazón? Podríamos decir para comenzar que el Señor no está hablando del corazón físico, jóvenes, mis hermanos. No está hablando de ese órgano que es el que está ahí pompeando la sangre que va por todo nuestro cuerpo. Obviamente que la palabra dice que nosotros, que aún todo nuestro cuerpo y toda nuestra carne te desea. Pero aquí está hablando, cuando habla de que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, está hablando, se refiere a ese ser interior, a esa persona interior que somos todos y cada uno de nosotros. Se refiere a amar a Dios con todos nuestros pensamientos, con todas nuestras emociones, deseos, actitudes, sentimientos. Así es. Así es, y aún, claro que van a ir involucradas todas nuestras emociones y nuestros sentimientos, y aún tenemos que tener cuidado de que no sea solamente un mero emocionalismo o querer, como en muchas iglesias, como manipular, ¿verdad?, a las personas por la emoción y el sentimiento solamente del momento, y de vivir de esas experiencias que muchas veces podemos tener dentro de la iglesia. Ay, sentí bonito y todo, pero no solamente eso quiere decir, ya amo a Dios. Claro que van a estar involucradas nuestras emociones, y cuando Él dice que está hablando de nuestro corazón, no está hablando, como decías, del órgano en sí, nuestro corazón físico, sino nuestro ser interior, porque como creyentes y como personas, ese es nuestro verdadero yo. Esa es nuestra verdadera personalidad, nuestro corazón, nuestro ser interior. Aún, ¿verdad?, la palabra de Dios nos dice en Proverbios que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. De él es de donde provienen nuestros pensamientos, nuestras emociones y lo que nosotros hacemos en este corazón. Entonces dice que lo amemos con todo el corazón. Así es. Precisamente podemos demostrar que amamos al Señor cuando tenemos un deseo de agradarle en todo lo que hacemos. Cuando cada una de esas cosas que nosotros hacemos, nuestra motivación principal es el que lo amamos, pero que también queremos que cada una de las cosas que hacemos en nuestras vidas sean gratas delante de Él. Demostramos nuestro amor por Dios cuando estamos tratando de imitarlo, cuando estamos tratando de andar como Él anduvo, y cuando nos esforzamos por amar las cosas que Él ama y aborrecer las cosas que Él aborrece también. Así es, no es como, es que me pesa tanto, quisiera hacer esto, pero es que Dios me dice que no. No, o sea, realmente yo sé que Dios aborrece este pecado. Yo quiero aborrecer lo que tú aborreces y amar lo que tú amas, ¿verdad? Es lo que amamos a Dios
con todo, de realmente amar a Dios con todo lo que somos y con todo lo que hacemos también, ¿verdad? Motivados principalmente nuestro amor a Dios, hacia Dios. Nuestro amor se manifiesta en nuestra obediencia también, que seamos sinceros realmente al amar a Dios, ¿no? Amar a Dios y obedecer sus mandamientos. Así es, así es. Y pues la siguiente manera en la que Dios nos dice que lo debemos de amar es con toda nuestra mente también. Con toda nuestra alma. Con toda nuestra alma, perdón. Con toda nuestra alma. Y al hablar aquí de toda nuestra alma, se refiere al ser completo, al ser íntegro, mis hermanos jóvenes. Se refiere a quienes somos por fuera, pero también al que somos por dentro. En general, amar a Dios con toda nuestra alma significa amar a Dios con todo lo que somos. Y precisamente aquí, el ejemplo de que amamos a Dios puede ser que nuestras prioridades son las prioridades de Dios también. Perdón, al revés. Que las prioridades de Dios se convierten en nuestras prioridades. Así es. Y que nosotros tratamos de vivir y de hacer todas las cosas a la manera de Dios, no a nuestra manera. Así es. Y al amar a Dios con toda nuestra alma, si nos fijamos, dice con todo el corazón, no con la mitad de tu corazón, con todo el corazón. Con Dios es todo o nada, es frío o caliente. Con Dios no son mitades. Entonces aquí dice todo, con todo nuestro corazón, amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. ¿Qué quiere decir? Que con esa pasión realmente, que para nosotros el Señor sea nuestro gran tesoro, realmente nuestra pasión, lo que más amamos realmente, aún un deleite, el poder amarle, el poder estar con Él, poder tener comunión con Él, es que sea un deleite y una pasión realmente por Él, entregarlo todo por Él. Aún el Señor Jesús decía que el que amaba más a padre o a un hijo no era digno de Él. Entonces, amarlo sobre todas las cosas, con esa pasión de decir, tú eres mi deleite, tú eres mi tesoro, amarlo con toda tu alma, con toda tu personalidad, con todo lo que tú eres y con esa pasión, ¿verdad? Amarlo con toda tu alma. Así es, exactamente. Y precisamente ahora sí, el próximo, amarlo, ¿a qué se refiere amarlo? Con toda nuestra mente. Y aquí el Señor nos estaba hablando de amarlo precisamente con todo lo que es nuestro intelecto, con todo lo que es realmente el estar en nuestros 5 sentidos. Amarlo, aquí está hablando de que usamos aún nuestro entendimiento, nuestra inteligencia, nuestras capacidades intelectuales para tratar de entender su palabra, para tratar de conocerlo cada día más, para tratar de conocerlo mejor. Está hablando de que, por ejemplo, un pastor que demuestra su amor por Dios predicando su palabra de la manera que es, dándole el sentido verdadero, no quitándole, no poniéndole nada. Ahí está demostrando ese amor por Dios cuando predica su palabra al pueblo. Y de la misma manera el pueblo demuestra su amor por Dios cuando usa su inteligencia, cuando usa toda su mente precisamente en aprender su palabra, en aprender, en estudiarla, en meditar en su palabra, pero no solamente en estudiarla, sino también en ponerla por obra. Así es, no solamente ser oidores, sino hacedores, ¿verdad? Y aquí nos dice con toda nuestra mente, como decías, con todo nuestro intelecto, con todas nuestras capacidades, con toda nuestra mente que Él nos ha dado y que nos ha dado para glorificarlo a Él. Pero como hablábamos al principio, ¿cómo vamos a amar a alguien que no conocemos? Que aún no nos interesamos en conocer. Nos ha dejado la palabra de Dios para conocer a ese Dios, amarlo también con nuestra mente, aunque nuestras oraciones también sean con entendimiento, no solamente con ese sentimiento de papito bueno, eres bueno porque tú eres bueno. Y nos ha pasado a lo mejor en algunas ocasiones, ¿verdad? Cuando uno está empezando y muchas cosas que a veces no conoce de quién es quien tú estás hablando, a quién es que tú le estás hablando. Entonces dice que aún con toda nuestra mente, y eso claro va a requerir también el que tú
pongas ese empeño en leer, en conocerle y de aún usar tus capacidades y con todo tu ser, si tú eres creativo, si tú eres inteligente para ciertas cosas, que todo eso sea para la gloria de Dios y amarle con el entendimiento también, con toda tu mente. Así es. Así es. Muy, muy, muy interesante y muy importante eso, porque sí, ciertamente, aún el orar con el entendimiento, como ya lo decía Lili, que a veces decimos, papito, eres bueno porque eres bueno. Sí, y no decimos verdades bíblicas, ¿no? Porque realmente aún el Señor decía que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Esta verdad. Las verdades que Dios nos ha dejado, adorarlo realmente en espíritu y en verdad. Saber quién es, conocerle y amarle, ¿verdad? Porque le conocemos. Así es. Y la última de las formas o las maneras que el Señor nos da en este versículo, mis hermanos jóvenes, es ¿qué significa amar entonces a Dios con todas nuestras fuerzas? Y aquí podríamos decir que realmente implica de nuevo el usar aún, sí, esas fuerzas físicas que el Señor nos ha dado, primeramente para servirle a Él, pero también para servirle a los demás. Al pueblo. Para servirle a las personas que están a nuestro alrededor, a nuestro prójimo, a los que tenemos en nuestra casa también. Y también sería que nosotros anteponemos las necesidades de los demás antes que las personales, de la misma manera en que el Señor antepuso cuando fue a esa cruz, que antepuso primeramente nuestra salvación antes que Él mismo y que su propia vida. Entonces, de la misma manera nosotros debemos aún de usar esas fuerzas físicas que el Señor nos ha dado para el servicio de los demás. Así es, utilizar esas capacidades otra vez y esa energía que el Señor nos da de hacerlo todo para su gloria y también primeramente para Él y como un cuerpo de Dios para los demás. Para los demás, o sea, si Dios nos ha capacitado, o a veces sentimos que no estamos capacitados y no vamos a saber hacer todo, pero Dios en lo personal y en lo individual nos ha dado, ¿verdad?, ciertas capacidades y ciertas cosas que nosotros podemos hacer para el servicio de Dios. Hagámoslo con energía, con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras capacidades, con todo lo que Dios nos da, con todas esas fuerzas que el Señor nos da, amarlo también con toda nuestra fuerza. Así es, y precisamente pues una de las evidencias que podríamos decir que una de las más inequívocas o donde realmente se puede demostrar es como el Señor Jesús dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 15, donde dice, si me amáis, obedeced mis mandamientos. Entonces, realmente esa es una de las evidencias más importantes que podemos de darle al Señor de nuestro amor por Él. Así es. El hecho de que haya una obediencia, que nuestras palabras vayan acompañadas de nuestros hechos. Porque tristemente la realidad es que muchas veces con nuestra boca podemos decir que amamos al Señor, pero con nuestros hechos decimos o demostramos todo lo contrario. Y precisamente muy triste sería que el Señor nos reprochara, así como le reprochó a ese pueblo, así como le reprochó a los israelitas en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, verso 8, donde les dijo, este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está muy lejos de mí. Entonces, ¿por qué? Porque solamente amamos de boca, pero nuestros hechos o nuestras actitudes dicen todo lo contrario. Así es. Amar realmente a Dios es más que palabras. Así es. No solamente esas palabras, sino que vaya acompañado con nuestro diario vivir y con lo que hacemos, ¿verdad? Con nuestros hechos, que sea congruente de decir, amo a Dios, quiero agradarle, porque Él me amó primero, quiero amarle de la misma manera que Él me ama. Esa es realmente una evidencia, ¿verdad? Que como dijo, si me amáis, vas a obedecer mis mandamientos y no van a ser aún gravosos. ¿Por qué? Porque realmente tú le amas y quieres agradarle. No es por otra cosa, no es como decíamos en un principio, nuestra motivación es el amor a Dios, no por miedo, no por, como decías, por interés a Dios, para que nos dé cosas, sino la motivación principal es el amor. Así es. Y bueno, mis hermanos, esto sería todo por hoy.
queremos concluir con este tema. Ojalá que de verdad que esto sea algo que nos haga pensar y que nos haga meditar de verdad en por qué estoy en la iglesia, por qué oro, por qué realmente me acerco al Señor. ¿Verdaderamente soy un cristiano por amor o solamente por conveniencia? Y utilizar aún todas esas, como decíamos, esas capacidades y que sabemos que Dios da esos dones que muchas personas pueden tener realmente, que vienen de Dios y son para la gloria de Dios. Poner todos esos dones y esos talentos al servicio de Dios, por amor a Dios y por amor a los demás también. Y bueno, también vamos a concluir hoy con este tema y nuestro siguiente también aún va a ser el que sigue. Porque cuando le preguntan a Jesús, le preguntan cuál es el mandamiento más importante, Él les dice, no solamente uno, sino les dijo el que sigue, que es también muy importante. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero bueno, ese va a ser nuestro siguiente tema, nuestro siguiente video. Pero queremos dejar hoy, ¿verdad?, en nuestro corazón, ¿no? Y que en su corazón y en nuestro corazón, realmente, ¿por qué amo a Dios? ¿Cuál es mi motivación a Dios? Y lo que yo hago es una evidencia de que lo estoy amando. Como Él me dice, amemos a Dios con todo nuestro ser. De verdad, es lo mejor, que sea nuestro deleite, amar a nuestro Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Bendiciones.